leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo
cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, y el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se
Bienvenidos, dioses. Bienvenidos a la reunión más importante en toda la tierra. ¿Sí? Somos los que tenemos que ser, pero es la reunión más importante de toda la tierra. ¿Por qué? Porque aquí están los dioses y Dios está en la reunión de los dioses. Así es de que aquí está Dios y juzgando su gloria, con su palabra, con su evangelio. ¿Qué tal de frito? Está sabroso el frío, ¿verdad? Pero qué bueno. Así que un placer, un privilegio saludarlos, saludar a toda la amada, la preciosa amada que nos está escuchando en las naciones, porque ya nos están escuchando bastantes. Sí, como decía Jesucristo, hombre, son de la secreta, algunos, pero de que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Y no pueden dejar de escuchar al Dios vivo. ¿Verdad? El que ha sido edificado tiene que entender que esta es la continuación de esa verdad, de la edificación. Y entonces, al oír, tiene que hacerle clic en su mente que es la verdad, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces todavía, como no saben, porque tienen que ir al día con los calqueos, y como no saben que la carne fue quitada, entonces le siguen dando lugar a esa carne, ¿verdad? Pero ya no está, la carne ya no está. Nosotros somos espíritus justos, hechos perfectos. La carne fue quitada. Esa es una verdad. No hay para dónde. Ahora, alguien puede decir, no, si yo la tengo. No, yo tengo un cuerpo que se somete a lo que está gobernando mi vida hoy, que es un espíritu. Eso es lo que usted tiene. Tiene un cuerpo sometido ahora por un espíritu que haga cosas todavía que cuando tenía la carne. Eso es por razón de que eso dejó una huella, tiene que dejar una marquita ahí, ¿verdad? Pero eso ya no está, eso ya no existe. O sea, tenemos que avanzar y estar en el conocimiento del Dios vivo. Hoy hay un tema precioso. El tema lleva por título, para dejarlo pensar, la verdad de Dios. Ese es el tema de hoy, la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Será importante la verdad? Bueno, Él dijo que nosotros siguiéramos la verdad y no la mentira. Y nos dijo que nos cuidáramos de todo aquel que hablaba ¿qué? Mentira. Entonces la verdad es sumamente importante. Pero vamos a ir al clip. Es el mismo de la semana pasada, que algunas veces es importante oírlo bien lo que está diciendo. Así que vamos a oírlo, por favor, Alvarito. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, no según tú piensas. Por eso es que Pablo, cuando dice que fue al paraíso, dice, conozco a un hombre en Cristo. Porque eso, aunque, fíjate, Dios creó hombres de carne por una orden, por la procreación, salieron hombres que se ven, seres humanos. Ahora hay un nuevo hombre que no se ve, que es según Dios. Y hay que vestirse de ese nuevo hombre. Y ese hombre tú lo vistes cuando renuevas la mente, que es lo que estoy haciendo ahora mismo en este momento. Estoy renovando tu mente para que tú sepas que te tienes que vestir conforme a como Dios lo viste. Y si Dios lo viste bien vestido, te forma un diosado. Y ese diosado, una vez formado, ya el hombre exterior no te domina jamás, no te gana. Te puede venir a sacudir y te da y te trae todo tipo de engaño,
porque lo tiene. Este hombre malo lo creó Dios así. Y a él le duele que él te haga daño cuando él tiene la receta para que tú puedas tratar con él. Porque él mismo dice, si sufrimos con ese viejo hombre, vamos a reinar con el nuevo hombre. Pero eso es según la verdad de Dios, la santidad y la verdad de Dios. Todo el que aprende a vestirse de este nuevo hombre comienza a reinar, no importa la circunstancia. Porque es que ese diosado que se levanta en ti. Por eso es que Dios dice, yo dije vosotros dioses sois. Eso es lo que dijo Dios, que tú eres un Dios. Pero en lo que se forma, tú no ves que tú eres un Dios. Perdón, porque hay que formarlo. Toma tiempo, es una educación. Como no es por obra, entonces es una educación en lo que tú entiendes. Una vez tú entiendes, lo formas. Una vez lo formas, ya tú no eres preso ni de dinero, ni de fama. Te pueden dar el daño, porque ese es el hombre creado según Dios. Y lo gobierna, y tú gobiernas tus alrededores con conocimiento, con proceder, con calma, con reposo. Porque es Dios quien creó ese nuevo hombre. Fíjese qué importante. Hay un ángulo que vamos a ver hoy que dice que el ser humano se ve, ¿sí? Y hay uno que no se ve, que es el nuevo hombre. Pero hay que vestirlo. Y entonces, ¿para qué hay que vestirlo? Pues para que se vea. O sea, no se ve porque lo que uno estaba viendo antes era el ser humano. Pero al quitarle la carne, ahora ¿a quién hay que ver? Al nuevo hombre. Pero no se puede ver si no se forma, si no se viste. ¿Y con qué lo va a vestir? Dígame usted con qué. O sea que es el hombre invisible y se le pone unos trapos así y entonces se va a ver. No, se va a vestir con un conocimiento. Entonces, ese conocimiento, ¿qué va a hacer? Dar a conocer, manifestar en medio de esta tierra, de esta generación perversa, al hombre nuevo. ¿A través de quién? Pues de su cuerpo humano. Pero no se va a estar viendo la carne en su cuerpo, sino el Espíritu de Dios que está en usted. Para eso es que tiene que haber una verdad. Esa verdad no puede terminar. Si la verdad termina todo. Pero la verdad no puede terminar. Terminan los pactos, terminan los tiempos, terminan las dispensaciones. Pero lo que no termina es la verdad de Dios. Eso siempre continúa. Muy bien. Entonces vamos a pasar hoy al tema, la verdad de Dios. Diga, la verdad de Dios. Fíjese, hay cosas que son bien importantes. Dios siempre, diga siempre, ha guiado a su pueblo. Siempre lo ha guiado por medio de una doctrina, porque de qué otra manera va a guiar a su pueblo si no es a través de una doctrina. Lo hizo por medio de Moisés a través de la ley. Muy bien, para los judíos. Y luego lo hizo con el evangelio de la gracia por medio de Jesucristo hombre. Sin embargo, llegaría un tiempo en que Dios estaría en medio nuestro, sin mediadores, y nuevamente con un evangelio que es el de la transformación. Quiere decir que los tiempos, las dispensaciones terminan. Lo que no termina es el conocimiento. Lo que no termina es la enseñanza. Lo que no termina es la verdad de Dios, que es lo que permanece para siempre. Por eso decía ya el profeta, cielo y tierra pasará. ¿Qué era lo que no iba a pasar? Su palabra, pero no era la ley.
No era la gracia, no, era lo que iba a dar el Dios vivo. Su palabra nunca pasa. Es en todo momento Dios guía a través de su palabra. Bueno, en ese tiempo de la transformación es lo que está hablando en el clip. Por eso vimos ese nuevo concepto que estaba diciendo Jesucristo hombre. En ese tiempo, o sea, en el tiempo de la transformación, cuando Él mismo hablara, nos daría las nuevas vestiduras. Si fue José Luis el que habló y vistió a la iglesia, entonces hubiéramos estado vestidos. Pero Él dijo, en la transformación, cuando llegue la transformación, entonces veremos lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que las vestiduras se nos iban a ser dadas a través de un conocimiento que iba a vestir el ser espiritual. ¿Cómo lo iba a vestir? Con conocimiento. Muy bien, entonces, las vestiduras eternas que iban a revestir al hombre nuevo creado según Dios, y nos revelaría lo que Él ha preparado para nosotros. Así es que entonces vamos a comenzar hoy a ver el tema, a verlo escrito, porque eso es lo más importante para nosotros. Cualquiera dice, es que Emilio está hablando mentiras. Cualquiera lo puede decir, sí. Si no tiene revelación lo va a decir, pero que me lo muestren, ¿sí? Que lo muestren. Si se están hablando mentiras, ¿cuáles son esas mentiras? Porque todo lo que se está hablando es lo que está escrito, ¿sí? Y lo que está escrito respalda lo que estamos hablando. Muy bien, entonces vamos a ver Gálatas capítulo 3, y para comenzar, Gálatas en el capítulo 3, verso 16 al 20. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, fíjese, las promesas estaban en Abraham, pero no fueron dadas para ese tiempo. Entonces, ¿en quién estaban las promesas? En la simiente. A Abraham le fueron dadas las promesas, pero ¿quién nos iba a llevar a esas promesas? Su simiente. ¿Quién era la simiente de Abraham? Cristo. Muy bien. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces fíjese, vamos a detenernos aquí, nos faltan 2 versos, pero los vamos a ver posteriormente. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas, pero como no era para aquel tiempo, el Evangelio nos dice que venía una simiente de Abraham. Eso es lo importante. Venía una simiente de Abraham, la cual era Cristo. O sea que para que la promesa se asomara siquiera, tenía que llegar ¿quién? Cristo. Y para darnos la promesa tenía que desaparecer Cristo. O sea, morir Cristo. Muy bien, pero vamos poco a poco. Bueno, pero en el ínterin de que llegara la promesa o la simiente, Dios da una ley. ¿Por qué? Porque la tierra se desordenó. Entonces había mucha contaminación. Entonces Dios le da al pueblo de Israel una ley. Y se la da por medio de un mediador. Porque siempre que Dios daba algo, lo daba a través de ¿qué? De un mediador. Un mediador es el que une al hombre con Dios. Trae el juicio de Dios y el anhelo del hombre. Entonces, el mediador está ahí presente. Muy bien. Entonces, Dios le da al pueblo de Israel una ley. Pero cuando llegara la simiente, ¿qué iba a pasar con esa ley? Terminaría. Por eso dice Pablo, el fin de la ley
es Cristo. Entonces, cuando llegara la simiente, ¿qué iba a pasar con la ley? Terminaba. ¿Por qué? Porque llegó el representante de la promesa, o el que nos iba a llevar a que se nos diera esa promesa. Esa promesa era la herencia. Bueno, entonces, cuando Cristo llega y muere, da paso a la gracia. ¿Sí? Da paso a la gracia, pero cuando termina la simiente, eso es lo importante que la simiente de la promesa nos llevaría a la promesa y termina su función. Entonces, cuando termina la simiente como mediador, entonces Dios y los hombres serán uno. ¿Para qué es el mediador? Para unir a Dios y los hombres. Pero cuando terminara el mediador, ¿qué iba a pasar? Entonces seríamos uno con Dios. Por eso es que Jesús dice, para que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Entonces, al terminar el mediador, el hombre se hace uno con Dios y ya no necesita más que mediador. Terminó el mediador. Hubo un tiempo de mediar. Muy bien. Esto era lo que iba a enseñar Dios mismo a través de una verdad, la verdad de Dios. Vamos entonces a completar los 2 versos que nos faltaron. Y dice el verso 19. ¿Estamos ahí? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. O sea, que se había desordenado el mundo tanto y no había cómo llevar lo que dijo Dios. Les vamos a dar una ley para, por lo menos, amarrarlos un poquito. Entonces dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Esto está confirmando lo que decíamos, que el fin de la ley es la simiente, Cristo. Muy bien. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por eso es que José Luis de Jesús, ¿de quién habló? De los ángeles. Ordenada no es que los ángeles ordenaron algo. Los ángeles no tienen autoridad para ordenar nada. Es el orden que había que llevar. En la gracia había un orden, un mediador y unos ángeles que llevaban todo a cabo. Por eso usted decía, ¿se recuerda? Yo declaro ángeles. ¿Sí? Digo que el ángel me guarda, que el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque el orden estaba el mediador. Ya vamos a ver quién era el mediador. Estaba el mediador y entonces los ángeles ejecutaban lo que el mediador decía. Nunca antes hubo un pacto de ángeles. Hasta que estuvo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Ahora, ahí el orden, porque estamos hablando del tiempo de José Luis. Si hay mediador, hay ángeles. Pero ya cuando usted es uno con Dios, terminó el orden de los ángeles, porque terminó el mediador. El mediador dirigía a los ángeles para que se ordenara lo que venía a hacer. Pero una vez termina todo eso. Bueno, pero eso no es... ahorita lo que nosotros necesitamos ver es... Ve el 20. Y el mediador no lo es de uno solo. O sea, el mediador era de muchos. Pero Dios es uno. Entonces, el mediador y los ángeles dentro de la gracia. Vamos a ver quién era ese mediador, porque eso es lo importante, ¿sí o no? Muy bien, entonces vamos a ver Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, pero todo esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? ¿De qué verdad está hablando ahí? De la verdad que venía en la transformación, donde el hombre iba a ser salvo ¿de qué? De la carne. Muy bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién? Dice ahí. ¿Y quién era Jesucristo hombre? José Luis de Jesús. Entonces, había un mediador, tenía un pacto de ángeles ese mediador, ¿sí? Jesucristo hombre, muy bien. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, fíjese. Entonces, aquí nos dice claramente quién es el mediador. ¿Tiene usted alguna duda de quién es el mediador? Ninguna. El mediador era Jesucristo hombre, como el mediador de la ley era Moisés. Jesucristo hombre, muy bien. Ahora, pero el testimonio de esto lo iba a dar ¿quién? El Dios vivo. Entonces, el testimonio de esto lo daría el mismo Dios. ¿Qué nos iba a decir Dios? Nos diría quién era el mediador. Usted ya lo sabe. ¿Para qué venía? ¿Y a dónde nos llevaría? Por eso es que las personas dicen, pero ¿y qué objeto tiene estar viendo esto? Mejor hablemos de lo que es la herencia, mejor. Pero hay un testimonio que Dios quiere dar. Y no quiere, tiene que dar para llevarte al entendimiento de todo lo que ha pasado. ¿No ve que eso es lo que no entienden los demás? Si los demás entendieran eso, estarían aquí. Pero no lo entienden. Entonces ellos quieren estar ¿con quién? Con el mediador. Pero ya va a ver qué pasa con los que se quedan con el mediador. Entonces, el Dios vivo iba a dar testimonio. ¿De qué? De la verdad. Y va a traer el evangelio de verdad. Ahora, todos los que se quedan con el mediador se quedan a la mitad. Se quedan, ¿qué dice? ¿Qué mediador? Se quedan a medias. ¿Por qué? Porque escuche esto. ¿Quién era el mediador? Ya lo sabemos. Jesucristo hombre. ¿Para qué venía? Pues para llevarnos, para enseñarnos y para llevarnos ¿a qué? A la promesa. Entonces, si yo me quedo con el mediador, entonces están esperando que me lleve ¿a qué? A la promesa. Ahora, si el mediador terminó, yo ya estoy en la promesa. O sea que ya estoy en la herencia. Ya estoy disfrutando de todas las glorias para las que fui llamado. ¿Por qué? Porque el mediador ¿a dónde me llevó? Ahí. Pero ¿qué tuvo que hacer el mediador para llevarme ahí? Desaparecer. Por eso es que él decía, anhelamos la transformación. Yo soy un hombre, decía, a mí no me ha subido. Pero cuando venga la transformación, entonces, ahí venía la gloria. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que se quedan en el mediador se quedan a medio camino. Era exactamente, por eso los 40 años de Moisés son el ejemplo de los 40 años de José Luis. ¿Qué les pasaba a los que andaban con Moisés? Dieron 40 años, ¿vuelta a qué? Al desierto. ¿Se quedaron qué? A medias. A medias, ¿por qué? Porque no entraban. ¿Y qué pasó con José Luis? Con nosotros. Tranquilo, porque nosotros, ¿qué pasó? Entramos. ¿Por qué? Porque Él nos llevó. Y donde Él está sentado, estamos sentados juntamente con Él. Pero ¿qué pasó con el que sigue teniendo a su mediador? Pues está a medio camino, no ha llegado. Porque no le ha entregado el reino al Dios y Padre. Cuando José Luis desaparezca y entregue el reino al Dios y Padre, o no sé a quién, ¿sí? Entonces es Dios en todo y en todos. Muy bien. Entonces, fíjese, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. ¿Va que está bien clarito?
Nosotros lo miramos ya bien clarito todo esto. Pero es porque hemos sido enseñados. ¿Por quién? Por Dios mismo. Esto no se ha hablado. Parece lo mismo. No, es la continuación de la verdad. Es ya sin el mediador. Es ya nos dejaron en el lugar donde teníamos que estar, con la herencia. Muy bien, 4:6, ¿verdad? Dice, porque Cristo, ¿quién dice? No está hablando de Jesucristo, dice porque Dios, diga porque Dios, que mandó, mire el ejemplo que pone, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, para hablar del Dios mucho tiempo antes que llegara Cristo, la simiente, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces dice, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, entonces, dice que, ¿cómo hace Dios para resplandecer en su mente? Porque usted ya sabe que el corazón solo bombea sangre, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios para resplandecer e iluminar su mente? ¿A través de qué? De un conocimiento, pero aquí no está hablando de la gracia, no está hablando, aquí está hablando del Dios vivo, de Dios. Cuando Dios sea todo en todos, entonces dice que va a iluminar tu mente de un conocimiento, porque dice aquí lo dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, para iluminarte el conocimiento de Dios. Dice en la faz de Jesucristo, porque ¿dónde vio Pablo ese conocimiento? En Jesucristo, porque ¿quién fue el que lo llamó? Dice que lo llevó al tercer cielo, donde le oyó palabras inefables que no les daba el hombre expresar. ¿Quién fue el que lo llevó? Jesucristo, porque él es resucitado. ¿Sí? Pero está hablando aquí de Dios, la iluminación del conocimiento de la gloria de ¿quién? De Dios, que se transmitía a través del rostro de Cristo. Es cierto, pero que no estaba todavía. Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos esto que dice aquí, es porque estamos en el reino y nos está resplandeciendo el conocimiento del Dios vivo en la transformación. Porque usted es bien inteligente. Si usted creyera que esto es mentira, ya se hubiera ido. Sí, pero como usted es inteligente, usted, si se lo está leyendo, lo está leyendo. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia ya sin carne? Porque al desaparecer el mediador, desapareció también, ¿qué? Su carne. Entonces, miremos Colosenses capítulo 3. Colosenses en el capítulo 3, verso 10 al 12. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de un nuevo hombre, ¿sí? Que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si ese hombre hubiera sido el hombre que había en la gracia, ya no hubiera habido lugar para más. Jesucristo hombre, el mediador no hubiera tenido que desaparecer y hubiera seguido todo igual como los que están con el mediador quieren. Pero no fue eso lo que pasó. Entonces, el nuevo hombre se comenzó a formar cuando comenzó a oír conocimiento, para llevarlo al conocimiento pleno. O sea, cuando el Dios vivo está hablando, te está llevando a un conocimiento ¿qué? Pleno. No por
medio de un mediador, sino al conocimiento pleno. Porque el mediador, Dios le tenía que decir las cosas. Aquí nadie te está diciendo nada. Es Dios mismo el que está hablando desde tu mente. Muy bien, dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué decimos nosotros que no era en aquel tiempo de la gracia? Jesucristo hombre era el regidor de ¿quiénes? Y Jesús de Nazaret, el de los judíos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, mire el hombre nuevo que está hablando aquí. Dice, donde no hay griego ni judío. Entonces el hombre nuevo, para ser hombre nuevo, no tiene que haber ¿qué? Ni judíos ni gentiles. Entonces ya no hay mediador, porque si hay mediador, hay judíos y hay gentiles. ¿No era Jesucristo hombre el regidor de los gentiles? Y los gentiles esperarán en él, ¿sí o no? Entonces, mientras estuviera el mediador, ahí no había hombre nuevo. Está aquí conmigo, usted es bien inteligente. Yo sé que usted es inteligentísimo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí usted sabe que no es Cristo, sino que el que es todo en todos es el Dios vivo. Pero ¿acaso que si nosotros le estamos dando a conocer, o Dios más bien nos está dando a conocer el conocimiento de que hoy es que está el Dios vivo? Entonces, ¿a quién conocía Pablo? A Cristo. Entonces Cristo dice, Cristo es todo y en todos. Y él tomando la definición de que Cristo es lo que está dentro de un velo. Pero entonces él está hablando del Dios vivo. Cuando Cristo es todo en todos, lo que quiere decir es cuando Dios es todo en todos. Cuando José Luis entregue el reino al Dios y Padre, entonces él será todo en todos. Pero si él es todo en todos, ya no hay judío ni griego. Ya no hay mediador. Porque si hay mediador, sigue habiendo carne, humanos. Muy bien. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, como ya no hay judío ni griego, ahora tenemos al Dios vivo enseñándonos. ¿Para qué? Para vestirnos. O sea, cada enseñanza es una vestidura a su espíritu. Y eso está manifestándose en el cuerpo físico. Por eso, la transformación de su cuerpo sale de la transformación de su mente. Lo que tenga en su mente va a hacer explotar este cuerpo físico. Pero eso lleva un proceso. Hay que ir, lo que dice, formando. Muy bien. Entonces, las nuevas vestiduras comienzan con la enseñanza del Dios vivo a los espíritus de los justos hechos perfectos. La transformación ya está porque Dios la está predicando. Si no es Dios el que la está predicando, esa iglesia no es transformada. Si es el mediador el que la está predicando, entonces esa iglesia no está transformada. Esa iglesia es llamado, pero no está transformada. ¿Por qué? Porque todavía se cree con carne. No, ya no tiene, porque eso fue quitado. Pero se cree en ellos que todavía tienen esa carne. Romanos 8. Romanos en el capítulo 8, verso 16.
al 17. Muy bien. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Va. Entonces fíjese, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Muy bien. ¿Quién era hijo de Dios? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se recuerda que donde decía el Hijo de Dios? Entonces, ¿Jesucristo qué era? Pues el Hijo de Dios. Y si Él era Hijo de Dios, ¿nosotros qué somos? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y Él es Hijo de Dios, ¿qué somos? Hermanos. Ahí dice. Y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Coherederos, ¿por qué coherederos? Porque Él es hijo y nosotros somos hijos. ¿Ya? Entonces somos coherederos de Dios. Y si somos hijos, somos dioses. Porque un Dios, ¿qué hijos va a tener? Pues dioses. Él se recuerda cuando dijo Jesucristo, hombre, que Él no va a tener perritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Hijos. Si usted es un hijo de Dios, usted es un Dios. Porque es igual a Él. Entonces ya está viendo cómo encaja el mediador, Cristo, en medio de nosotros. Pues es el hermano que nos llevó ¿a dónde? A Dios, al Dios vivo. Muy bien. Perfecto. Romano, hoy entiende facilito Romanos 8:28 al 31. Fíjese qué fácil lo entendemos hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, fíjese, ¿quiénes son los que aman a Dios? Usted pregunte en la calle y pase una encuesta y pregúntele al vecino y dígale, ¿usted ama a Dios? ¿Qué le dice? Que sí. Ahora, los que aman a Dios, para amar a Dios hay que conocerlo. ¿Y hay que conocer qué? Su palabra. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? El que conoce su palabra. Porque el amor de Dios que se derramó en su corazón es por el Espíritu Santo que se le dio. Y era un conocimiento, una enseñanza. ¿Ve qué facilito eso? ¿Usted ama a Dios? Claro. Si usted lo que ama es su palabra. Ahora, el que no conoce la palabra, ¿puede amar a Dios? No. Lo va a amar de acuerdo al conocimiento que tiene. Y si ya no es ese conocimiento el válido, está amando algo que ya pasó. Es los religiosos, cuando nosotros tuvimos a Jesucristo hombre aquí en la tierra como mediador, los religiosos ¿a quién amaban? A Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret, ¿qué? ¿Ya había pasado? ¿A quién había que amar? A Jesucristo hombre. ¿Y usted por qué lo amó? Por el conocimiento que le dio. Pero termina el mediador y da paso a lo más grande en la humanidad, a lo más grande, que es Dios. Y entonces no queremos al Dios vivo, sino al velo, al mediador. No, nosotros pasamos eso. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos su palabra. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es para todos tampoco. Muy bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces no me vaya a decir usted que soy yo el que estoy diciendo que Jesucristo era hijo. Porque seguramente en lo anterior lo pensó.
Pero aquí, ¿qué dice? Dice que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y quién fue el Hijo? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primero en dar a conocer a Dios. Y ahora somos muchos los que hemos conocido a Dios. ¿Por medio de qué? El mediador que nos llevó. Entonces somos iguales a Él. Ahora lo entiende facilito, ¿verdad? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir glorificó? Pues nos dio el conocimiento de la gloria que Él recibió al desaparecer. Se sentó en lugares celestiales y nos sentó juntamente con Él. Perfecto, entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces Jesucristo es nuestro hermano, Él es hijo y nosotros también somos sus hermanos. Hebreos 4, y con esta terminamos. Hebreos 4. Dice, verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuándo iba a reposar Dios? Pues cuando Él estuviera con nosotros. Cuando ya no estuviera a través de un mediador, sino cuando Él estuviera y fuéramos uno con Él, entonces Él iba a reposar. ¿Por qué? Porque la autoridad ya caía sobre nosotros. Si Él es uno con usted, usted tiene que ejercer su autoridad. ¿De dónde va a estar haciendo nada ya por usted? ¿Qué va a hacer si ya lo hizo todo? Si ya lo hizo todo, ¿quién tiene la autoridad? ¿Usted? Y usted camina como Él caminó. Y usted hace lo que Él hace, porque lo mismo tienen. Entonces Él ya reposó de sus obras. ¿Por qué? Ya no tiene un cuerpo de carne que esté peleando. Ya no pelea con usted. Usted está gobernando más que todo el cuerpo. Verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Fíjese que al reposo no entra usted. El reposo, usted fue entrado al reposo. Ahora, ¿y si no lo quiere? Por eso es que dice, procuremos pues entrar en el reposo. Porque hay quienes ya lo tienen y no quieren. No quieren estar en el reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando usted se sale del reposo y entra en desobediencia, no pasa lo que dice el verso 12. El verso 12 dice, porque la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la palabra del mediador, ¿de quién? La palabra de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Dios vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es hoy, eso no había pasado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta ¿qué? Partir. ¿Qué hace la palabra? Parte. Lo parte, lo separa. ¿Y de qué lo separa? De la carne, porque ya no la tiene. Hasta partir el alma, carne, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es la palabra que usted y yo estamos oyendo hoy, no necesita que usted la razone. No necesita que usted mire a ver si es cierto o no es cierto. La palabra tiene el poder
para cortarlo y sacar a luz las intenciones del corazón. Si hay ahí intenciones de carne, se las quita, porque ya no tiene. Lo que saca es la intención del espíritu, el ser interior. Entonces, esto que estamos oyendo es el evangelio del Dios vivo. Usted y yo estamos en el reposo de Dios. ¿Sí? Y somos obedientes porque reconocemos el reposo. ¿Y en qué consiste el reposo de Dios? Pues que Él lo hace todo. Que usted y yo no hacemos nada. Así es, Dios es precioso, preciosa, amada. Confesamos y declaramos que este es el mejor tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque el Dios que es en todo y en todos está hablándole a su iglesia. Muy bien, vamos a ir entonces al consejo para la siembra hoy, y con esto ya disfrutamos de una nueva semana y un nuevo entendimiento. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Este es bien facilito hoy, lo que quiere decir el apóstol aquí. Y donde quiere sobreedificar el Dios vivo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Bien fácil. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muy bien. Esto ha sido un orden todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre ha sido así. Lo dijo Jesucristo, hombre, y ahora lo volvemos a repetir. El que siembra 5 manzanas va a cosechar el fruto ¿de qué? De 5 manzanas. Y el que siembra 5 hectáreas de manzanas va a cosechar el fruto de 5 hectáreas de manzana. Hay quienes tienen su terrenito, ¿verdad? Pequeñito, y ahí siembran unos elotitos, ¿verdad? ¿Sí? Y tienen sus elotitos o no tienen sus elotitos, y cosechan sus elotitos o no. Pero aquellos lugares donde usted mira milpi, esos lugares, ¿cuánto van a cosechar? ¿Y qué pasó? Que aquellos sembraron ¿qué? Poquito. ¿Y los otros cómo sembraron? Bastante. Probablemente esos que sembran hoy bastante, comenzaron sembrando poquito. Así es Dios, que disfrute la abundancia de la herencia mucho más de lo que usted entiende o pide. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción.
la venidera.